le acompañe en todo momento. Amén. Le guíe, le encamine, le fortalezca en todas circunstancias. Mis amados, permítanme orar. Amén. Póngase de pie los que puedan. Poderoso Padre Celestial, nuevamente gracias. Dios, gracias. Señor, tú eres el Todopoderoso, el cual, siendo Dios, creador de todas las cosas, Señor, te encarnaste a través de Jesucristo, siendo tu Dios. Oh Dios, gracias porque estuviste acá en este mundo, Señor. Gracias porque te identificaste en nuestras debilidades, pero sin pecado, Señor. Gracias porque contigo somos más que vencedores. Gracias porque tú nos guardas, nos guías. Señor, ahora, Señor, conforme a tu beneplácita voluntad, habla conforme a la necesidad, Señor, al corazón, no a la mente, Señor, al corazón. Señor, sabemos, Señor, que tu palabra es verdad. Tu palabra es la que edifica, la que consuela, la que confronta. Te lo suplicamos. Igualmente a los hermanos y a los amigos que han de ver, Señor, este video, este audio, sea tu bendición, sea usted confirmándola a través de milagros, prodigios, señales para gloria y honor tuyo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados, y leían ustedes en la tercera epístola de Juan. Tercera epístola de Juan tiene solamente un capítulo, igualmente la epístola de Judas. Y mis amados, hoy en el tema sobre la familia modelo, la familia a mostrar por Dios, en la cual usted es parte de esa familia, en la cual usted como hija, hijo de Dios, debe testificar que Dios ha hecho un cambio en usted, un cambio. Y hoy vamos a concluir en lo referente a los roles o funciones del varón, los cuales son muchas escrituralmente, muchas, desde Génesis, Apocalipsis, toda la escritura. Encontramos cómo Dios nos habla de cuál es nuestra labor como varones, nuestra función aquí como varones, como ese diseño masculino que Dios ha puesto aquí en la tierra. Y el título con referente a ese tema de la familia modelo, y en el caso de el rol de los varones, nosotros como varones ya hemos compartido 8 y son 12, hoy terminamos los 4, pero hay muchos, hermanos. Esto, como toda palabra, es amplia, profunda, y encontramos que el título en lo referente al tema general es la integralidad o integridad varonil, el ser íntegro. Cuando hablamos de íntegro, estamos hablando de completo. ¿Qué sucede cuando un plato de vidrio se le resbala? Usted está lavándolo y en el jabón todavía está jabonado y se le resbaló y por mucho que utilicemos un pegante, no se puede. Hay unas cestillas que quedan, que no pueden pegarse, completarse. Y aún así quedan las fisuras, quedan donde se quebró. Y los varones, que no solamente varones desde el punto de vista biológico, sino más aún los varones desde el punto de vista de Dios, somos de la propiedad de Dios, no como criaturas, sino como hijos. Muchas veces tenemos fisura y Dios nos llama a ser íntegros, completos. Y en la tercera epístola de la carta, esta carta del apóstol Juan, nos habla de 3 varones. De 3 varones que no los vamos a encontrar en una cantina. 3 varones que no los vamos a encontrar
en un burdel, en un prostíbulo. 3 varones que no los vamos a encontrar de holgazanes. No los vamos a encontrar divagando a través de la vida sin orientación. No, en la iglesia. Llámese un pastor. Porque sí, aquí dice que estos eran líderes. Pastor. 3 varones que estaban llamados a ser íntegros, no por cualquiera, por su padre, desde el punto de vista espiritual, el anciano Juan amonesta a estos líderes, a estos varones. Y encontramos frente a ello lo siguiente, mis amados hermanos, que Juan, este apóstol del amor, les va a escribir, ¿sí? Bajo ese amor, ese afecto en la cual Dios llamó no a algunos, a todos como nacidos, a amarnos los unos a los otros. A amarnos no como le enseñaron a usted, porque Juan no dijo, deben que amarse los unos a los otros como yo, no, como Jesús dijo, como yo os he amado. Y Juan, hablando a través de esta epístola, le habla a los que están bajo su cuidado y bajo el liderazgo de él. ¿Sí? Manda esta tercera epístola. Y encontramos que es muy similar a la segunda epístola de Juan. Es muy similar, ¿sí? En la cual él trata sobre la hospitalidad. Hospitalidad. En Hebreos capítulo 13 nos advierte a nosotros el deber como cristianos, ¿no? Hospedar. Y muchas veces nos quedamos con las circunstancias actuales, hermano. La maldad siempre ha existido. Siempre ha existido. Pero eso no lo debe llevar a usted para que no obedezca a Dios. Claro, tenemos que ser prudentes. La Biblia dice que debemos ser prudentes. Claro está. ¿Sí? Pero eso no lo debe usted paralizar de hacer el bien. Y muchas veces decimos, no, pero ahora, ¿cómo vamos a hospedar con toda esa inseguridad que hay? En el contexto nos habla de hospedar a aquellos maestros bíblicos y tirantes, es decir, que andaban, o lo que hoy llaman, ya sea pastores, obreros, o ya sea desde el punto de vista esos hermanos en las cuales iban a las iglesias para edificar a las pequeñas iglesias, para organizar más o menos la labor que hace este servidor. Ayudar. ¿Sí? Y habla de hospedar a este tipo de hermanos, pero también hay que hospedar, mis amados. Hospedar. Hoy leíamos en Mateo capítulo 25, versículo 33 hasta el 36, que si usted hace eso, no lo está haciendo a esa persona, sino a Dios. Por cuanto lo hiciste con estos pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Sí? Y encontramos ese contexto en el cual Juan escribe esta tercera epístola y nos dice igualmente, permítame entonces seguir contextualizando. En esta carta incluye, ¿sí?, esas 3 personas, esos 3 varones que eran líderes, e incluso dicen los estudiosos bíblicos a quien él había enviado, que en este caso dice Gallo, era el pastor de la congregación, Gallo de la iglesia, y envía por mano a este siervo esta epístola, hablando sobre la hospitalidad. Y encontramos también, mis amados hermanos, que así como Gallo, encontramos a 2 más en esta epístola. Encontramos a Diótrefes y también a Demetrio. Estos también eran líderes en la iglesia, eran líderes en la congregación. Pero ¿cuál era
ese proceder en la cual podemos identificar si hay integralidad, si son íntegros o no. Ahora usted me dirá, pastor, ¿cómo así íntegro? Bueno, volvemos otra vez a la ilustración del plato roto. Usted puede arreglar ese plato y pegarlo, y aparte de que le va a faltar partes, ¿cómo se siente usted cuando usted llega a una casa y le sirven, y esa persona teniendo platos en buenas condiciones, le sirven un plato roto que tiene ahí, que está pegado y todo eso, el pocillo roto? ¿Cómo? Mal, se siente mal y seguro porque en cualquier momento se puede quemar. Claro, así es. O va usted a un restaurante y le dan en platos en esa condición. ¿Sí? Eso no es algo como bien visto, ¿no? Y ocurre eso, que uno va a las iglesias y encuentra cristianos todavía en esas condiciones espirituales. Pero ¿cuáles son esas que hacen que una persona no sea íntegra? No es porque no sea plato, sino por la condición que está. Acuérdese lo que dice Jeremías capítulo 18, que Él es el alfarero, que Él puede quebrarte como ese plato, pero hacerte de nuevo. De nuevo. Por eso no puedes ser tú una persona varón, una persona que esté todavía con esas fisuras en una congregación, con esa condición en una congregación. Y no me quiero extender, ¿sí? No me quiero extender, porque el mensaje es para la iglesia, no es para la iglesia local, es para la iglesia que el Señor está formando. Y, amados, encontramos entonces falta de ser íntegro, fisuras, grietas, ¿sí? Y los inconversos dicen, y él es cristiano, y ese es el pastor, y no, con razón es pastor porque es ladrón. Fisuras. Estamos hablando de que son salvos, pero tienen fisuras, amados. Grietas. Y Juan, encontramos que Juan, a través de estos tres varones, hace una diferencia, como Dios lo hace. Pero también hace un comparativo, y usted me dirá, pastor, acuérdese que que el mundo dice, que no vemos que las comparaciones son odiosas. Job capítulo 1. Mire lo que hace Dios con usted. ¿No has visto a mi siervo Job, que no hay y así hace Dios con usted? Así hago yo con mi hijo. Ay, mi hijo, gracias Dios por el hijo que me has dado. O usted habla mal de su hijo y de su esposa. Yo, gracias. Gracias. Si yo hubiera escogido los hijos o mi esposa, Dios hace, mira, esta es mi hija, mira cómo está sufriendo, está padeciendo, pero no ha perdido su confianza en mí. Pero mira a los que de pronto tienen fisuras y sigo trabajando con esta, o con en este caso, sigo trabajando. Y mis amados, frente a eso, miren la diferencia que hace con estos tres varones de la iglesia. Juan primeramente alaba a Gallo. Dice versículo, si usted lee del versículo 1, en el cual ya lo vamos a estudiar rápidamente. Dice el versículo 1 del capítulo 1, solamente tiene un solo capítulo, versículo 1 hasta el versículo 8, elogios de la hospitalidad de Gallo. Hospitalidad. Y delante Dios elogia, honra, utilizando a los hermanos. Gracias, hermano, que Dios te siga utilizando. Gracias, hermana, por sus oraciones. Podemos testificar de que sus oraciones han sido respondidas. Gracias. Elogio. Y a veces el mundo nos dice, no le diga porque se llena de orgullo.
Pero el mundo sí se vanagloria del pecado. Y usted no es capaz de decirle, hermano, gracias por sus oraciones. Gracias porque Dios obró. Gracias, hermano, porque Dios lo utilizó para que llegara a los caminos del Señor. Elogiar, hermanos. Sí. Y el mundo no dice, no, eso es dar cepillo. No. Ahora, si usted lo hace con esa intención, no lo haga. Pero hágalo como lo hace Juan, como lo hace Dios con usted, como lo hizo con Jod y lo hace con muchos de nosotros. Y dice que a este elogia por su hospitalidad, pero condena a Diótrefes. Imagínense a un pastor que actúa de manera, un pastor que divide, y hay pastores y líderes que dividen su congregación, vaya y venga. Y por eso usted ve la congregación que no crece. Indisponen y no crecen. Diótrefes, y ahorita vamos a ver detalladamente los diótrefes. Y ahí condena. ¿Sí? Ahí no toca que si el hermano ora o no ora, o si predica bien, no. Es la actitud que tiene frente a los demás y consigo mismo. Y luego nuevamente nos habla del tercero. Este era el segundo, el tercero de Demetrio. En la Biblia nos habla de dos Demetrios. Este es Demetrio que era líder. ¿Sí? Y nuevamente este también es reconocido, elogiado. ¿Sí? Ahora, entremos a escuchar como si estuviéramos leyendo, porque esta epístola, tercera epístola, es para la iglesia. Esto yo no se lo voy a compartir a mi vecino. ¿Sí? Es para la iglesia, para los líderes, para los pastores, para los evangelistas, para el cristiano. Si usted no está actuando con integridad, como varón en este caso, pero también las hermanas. ¿Sí? Y encontramos, mis amados, que Juan, como autoridad, centra la atención en un problema. ¿Sí? En un problema. ¿Y cuál era el problema? La hospitalidad. Y la hospitalidad no solamente es cuando usted le dice, hermana, no tiene dónde, venga a mi casa que usted va a tener las 3 comidas y la voy a vestir. No. ¿Cómo usted recibe al que llega por primera vez? ¿Cómo usted recibe al que viene de otra iglesia para ser edificado o para servir? Dios solamente sabe cómo usted vino cuando salió de su casa acá. El que yo me ponga en la puerta no es para contar quiénes llegan y quiénes no, sino para recibirle como si fuera el Señor que le está recibiendo en su casa. La hospitalidad, ¿cómo lo recibieron a usted? Porque usted viene, muchas personas llegan a unas iglesias y créanme que así como entran, quieren salirse por el ambiente y por la actitud de algunos. Y encontramos, como les digo, desde estos varones que tenían esta circunstancia. Y Juan empieza a hablar sobre estos maestros itinerantes. Itinerantes quiere decir que ellos iban, como les decía ahorita, reforzando esas iglesias, edificándolas, ¿sí? Sin pedir una recompensa salarial, sino por servicio, y lo vamos a encontrar de esa manera. Ahora, ¿qué evidencia que hay integridad en una persona? Que una persona es íntegra. Bueno, entremos en lo que sería la pregunta, ¿cómo identificamos primeramente lo que Juan, a través de esa tercera epístola, quiso reafirmar en la segunda, pero no le pusieron atención? Y en la tercera nuevamente él escribe, ¿sí?
encontramos primeramente a Gallo, este servidor, este hermano, que puede ser como usted o como yo, que puede ser, y ojalá como Gallo. Y dice la Escritura que este varón era influencia para bien en la congregación, una influencia. Y ahora a través de las redes sociales está esa labor que hacen los jóvenes y adultos y todo eso, de estar en las redes sociales y muchos seguidores. Pero aquí nos habla de Gallo, que era una influencia para la iglesia, para los que llegaban por primera vez y los que venían a servir como obreros, maestros, a la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Bueno, versículo 1 y 4. Mire la manera, en primer lugar, mire la manera como Juan, el apóstol, trata a la congregación. Trata a la congregación, la trata con familiaridad. Amados, hijitos. Y a veces me acuerdo como el pastor Ernesto, ¿no? Ernesto, mi hijito. Mi hijito. Mi hijito. Y Juan, hijitos. Y usted lee hijitos, amados. ¿Sí? Muy hijos. Y dice así, el anciano a Gallo, el que amado, a quien amo en qué. Eso quiere decir que hay gente que no ama en verdad, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado en algunas cosas, en todas las cosas. Y que tengas ¿qué? Salud. Así como prospera tu alma. Así como Dios grandemente te utiliza y te ha ido bien. Dios te bendiga grandemente. ¿Sí? En salud si has estado enfermo. Y dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron ¿qué? Testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos, escuchen, andan en la verdad. Hermoso, hermoso que usted llegue a otra iglesia y en esa otra iglesia dice, oye, usted es pastor de la iglesia X. Allá hay una hermana. Uy, esa hermana es una bendición. Ay. Yo llegué a los pies del Señor a través de esa hermana, a través de ese hermano. Es lo que aquí Juan está diciendo. Juan no tiene que estar averiguando ahí. A ver, ¿cómo está andando mi hermano? ¿Cómo está andando esa persona? No. El Señor mismo utiliza para dar testimonio de usted, de Gallo, y dice que él se gozaba. Y hay líderes que no se gozan cuando sus hijos espirituales son mejores que él o quieren mejorar. No se gozan. No han entendido el mensaje de Juan el Bautista cuando dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Y por eso usted ve, de pronto, yo lo hablo en el sentido mío, porque como pastor obrero me toca estar en diferentes congregaciones enseñando, y hay pastores que tienen en su congregación hombres que Dios tiene para ser buenos predicadores tremendos, y no, los atajan. Y que he conocido a esos hermanos ya en adultos mayores, ¿sí? Que nunca fueron ordenados ni apoyados, ¿sí? Porque no hubieron como Juan, que se gozara, que les animara, que les levantara para servir. Y dice que elogia la influencia de su testimonio de Gallo en la iglesia, pero también, mis amados hermanos, para avanzar, encontramos que como Gallo bien se conduce. Mire que aquí no dice que predica bonito, que estudios tiene desde el punto de vista bíblicos. No, ¿cómo te conduces? ¿Cómo te conduces?
Mira cómo Dios te utiliza. Porque ¿de qué sirve dar una prédica tan hermosa como una catequesis? Pero si tú no te conduces con integridad como gallo. Y encontramos, mis amados, la otra contraparte, ¿no? O sea, lo contrario, ¿no? Encontramos para avanzar la falta de integridad y denuncia que hace Juan contra Diótrefes. Me acuerdo que en el caso de las campañas evangelísticas y todo eso, hay pastores que son renuentes a eso, líderes. No, ¿para qué vamos a salir? No, pero ¿para qué? No, porque después se me llena la iglesia de gente que incluso son habitantes de la calle. Perdón. O sea, tu congregación es por estrato o clase social. Jesús se sentaba con todos, con la prostituta, con todos. Porque la sangre de él no tiene estrato social. Pero usted va a encontrar Diótrefes que son así. Y ponen condiciones el estándar de ellos, ¿no? El estándar no, es que usted tiene que ser o como yo o más o por debajito porque usted no va a llegar a la estatura mía. Diótrefes. Sí, hermanos, y se incomodan cuando usted se dispone, ¿no? A animar o apoyar. ¿Y qué nos dice aquí Juan? De ese tipo, de esas personas son egoístas. Egoístas. ¿De qué manera? Dice el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, ¿a quién? ¿A quién ha escrito? A la iglesia de Dios. Esto no es para su vecino que tiene su religión o que no ha nacido de nuevo, es para usted como iglesia. Pero Diótrefes, como les decía, no estaba en una cantina, era un pastor, un líder. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos ¿qué? Recibe. No nos recibe. Muchos algunos de ustedes ha estado en una iglesia así. Ha estado así en unas iglesias. ¿Sí? No recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, ¿qué? Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Imagínense, contra Juan, el apóstol del amor, contra los que iban a servir al Señor, indisponiendo. Y era una persona salva. Porque aquí no está diciendo que no era salvo, no, sino la actitud que tenía. ¿Algún día usted se ha encontrado fuera de lugar? Sí, fuera de lugar, que llega a una fiesta. ¿Y qué ocurre? Como nadie me conoce, solamente el que me invitó. ¿Cómo se siente usted? Mal. Y a veces uno hasta le da pena con ganas de hacer algo fisiológico, ¿no? Pero como no hay, en la iglesia no es así. El que llega, usted debe acercarse. Acercarse, porque usted es como Cristo aquí en la tierra. Acercarse a esa persona. Un joven de esta congregación que ya no está, decía que su abuelita había muerto, en fin, una vida bastante interesante. Y el pastor Ernesto lo recibió con un abrazo. Y él recibió ese amor, ese amor. Pero hay Diótrefes, que es lo contrario. ¿Sí? Dice que le gusta ocupar el primer lugar. En el original quiere decir que él mismo se atribuyó ese liderazgo. Pero también no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe ¿a quiénes?
y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Es decir, si hay un hermano que dice, ay, hermana Gloria, ay, qué bueno que estás acá. Hermana, no, deje a la hermana Gloria. Y a veces hacemos en los colegios, ¿no? De primaria, ¿no? Los que tienen niños y aún así en bachillerato. No te acerques a esa niña porque yo no le hablo o dejas de ser mi amiga. Y vemos esta actitud, eso no es de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Eso no es ser íntegro. Y vemos eso, entonces ni hace ni deja hacer. Ni hace ni deja de hacer. Y dice, no reciba a los hermanos y a los que quieren recibirlo hospedándolos amablemente, se los prohíbe. Y los expulsa ¿de qué? Yo he sido expulsado de muchas congregaciones. Sí, y por los pastores. Aquí habla del pastor. El pastor Diótrefes. El líder Diótrefes. ¿Sí? No. Aquí nosotros hacemos un programa anual. Desde Génesis, ya tenemos desde enero hasta diciembre, todo. Perdón, pastor, es que yo no vine aquí a visitarlo. Vine a servirle. Aquí están las cartas de la iglesia, de la cual y de la denominación. ¿Sí? No, pero acá no es así. Acá no es así. Es a la manera tuya o a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y por eso vemos congregaciones de Diótrefes que se van secando, hermanos. Que la gente no dura, no permanece. ¿Sí? Y encontramos también otra característica, los expulsa. Tristemente, ¿no? Conocí a un pastor que decía, la iglesia crece dividiéndola. Y yo, caramba, ¿y este dónde sacó eso? ¿Ah? Eso asusta. Dividir, no. Señor multiplica. Y hablaba con un pastor esta semana que estuve en Bogotá. Un pastor Diótrefes y un pastor Gallo y un pastor que vamos a Demetrio. Estuve hablando con varios así. Y el de Diótrefes decía eso. No, pastor, eso es el que es. No, eso es esta iglesia. Aquí el que hace todas las cosas acá. ¿Sí? No, eso no hay que ser sobre estas cosas, hay que mantener cerrada la iglesia. Y el otro me decía, pastor, tranquilo. Hermano Andrés, tranquilo. De los que él expulsa llegan acá para ser restaurados. Estamos hablando de la iglesia de Andrés Corso, que es una iglesia donde salieron tantos malos testimonios, han llegado allá. La iglesia del Calvario, el pastor Jairo, también para ser restaurados. Siendo como Gallo y no como Diótrefes. Pero los Diótrefes están ahí. ¿Sí? Y ellos darán cuenta a Dios. Y por último encontramos a Demetrio, que también el buen testimonio de Demetrio, el tercero. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto ¿a quién? Todos dan testimonio ¿de quién? Demetrio. ¡Qué hermoso! Que todos den testimonio de usted en la iglesia, y en la iglesia no local, sino en la iglesia que el Señor está formando. ¿Cómo que? Dice, todos dan testimonio, ¿sí?, de Demetrio, y aunque la Biblia andaba conforme a la escritura. Demetrio, ¿sí? La palabra misma. Y también nosotros damos testimonio. Juan da testimonio, ¿sí? Muchas veces uno como líder o pastor le piden carta de recomendación.
Y muchas veces nos confrontamos con Diótrefes, con Gallo y con Demetrio. Y cuando me toca a mí, los Diótrefes, le digo, hermano, haga usted la carta y yo la leo, y después que la lea, yo voy a ver si la firmo. Porque esa persona debe ser consciente que no se comporta correctamente. No se comporta correctamente. Y dice, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, hermanos! ¡Qué hermoso! Que usted en esta congregación tengamos esos gallos, no de pelea, no que estén cantando de la mañana, no, sino como este siervo, este facilitador de los propósitos de Dios, que tengamos esos Demetrio. Ahora les decía que en la Biblia nos habla de 2 Demetrio y con eso vamos concluyendo. En Hechos capítulo 19, versículo 24 al 29 y versículo 38 y 40 de Hechos 19 nos habla de un Demetrio que era un comerciante y se disgustó porque Pablo le dañó Dios utilizó a Pablo para que los estaban en la idolatría de la diosa Diana se volvieran al Dios verdadero. Necesitamos que los gallos, que esos líderes sigan siendo esos hombres en los cuales Dios sea glorificado. Que ellos apoyen, animen y no desanimen. Que no obstaculicen, sino que faciliten. ¿Sí? Y Juan, cuando habla de esa manera de Diótrefes, no cuestiona la creencia de este, no. Vuelvo y les hablo, mis amados. Hay pastores que actúan así, hay misioneros, y por eso las obras no prosperan y se dividen. Y uno dice, ¿qué pasó? Si se supone que esta obra ya no está. Se acabó. Y se acabó el lugar, ¿no? Porque las almas se van para otro lugar. A buscar de gallos y de Demetrios. Porque los Diótrefes no les permitieron crecer y desarrollarse como hijos de Dios. Que Dios nos ayude como varones ser de esos hombres en las cuales Dios nos utilice, pero no para ser solamente elogiados, oh, qué bien lo haces, no, porque usted lo hace para Dios, pero que usted lo hace para que porque es amado por Dios, amada por Dios, ¿sí? ¿De qué manera usted habla de su hermano? ¿De qué manera usted se refiere a su iglesia? ¿De qué manera usted se dirige a usted mismo, a su familia? Porque eso lo lleva también a actuar de esa manera inadecuada, mis amados. Y sobre los 4 funciones que encontramos en Gallo y en Demetrio, y con eso cerraríamos sobre estos varones en los cuales nos invitan a ser íntegros. Encontramos en los 4 funciones, y si Dios lo permite, el otro domingo entramos a las funciones de las mujeres. Las funciones de las mujeres en una iglesia que Dios quiere mostrar. Y estas 4 últimas es que Gallo como Demetrio y como ese varón y ese hombre que Dios llama para presentar a la sociedad debe ser fiel, cumplidor, debe ser fiel a su esposa, fiel a lo que hace, leal, comprometido. Eso nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 17, y nos dice Mateo capítulo 5, 28. Ningún hombre le va a decir a la mujer, no, tranquila, enamórate de mí que yo te voy a ser infiel. No, pero eso no es garantía para que usted le sea infiel. Más bien depender de Dios
para que le guarde y usted se guarde de ser desleal con las demás personas y con su esposa y con los demás. Pero también encontramos una segunda: ayude a su esposa espiritualmente, ayude a los demás espiritualmente. Y eso es lo que encontramos en Gayo y en Demetrio. Ayude espiritualmente a los demás. No es para que usted crezca solamente y usted se desarrolle, ¿sí? Juan no pensó solamente, yo soy Juan el apóstol. No, a Pablo tampoco, y así. Que otros crezcan también. Que crezcan espiritualmente, nos dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Y encontramos también que debe ese varón ayudar en la educación de los hijos. Ayudar en la educación de los hijos. No es solamente ser el cajero en el cual necesitamos esto y bota la plata y ya cumplí. No. Debe ayudar en educar. Y algunos se justifican. No, es que yo ni siquiera terminé la primaria y no sé ni siquiera escribir. Pero ¿cómo es tu vida? Hay hombres que no pisaron un plantel educativo y son sabios, que nunca destruyeron su bolsillo ni su vida con el alcohol y los vicios. Y eran ejemplo a sus hijos. Igualmente respete a su mujer. Y aquí en esta casa no se habla mal de las mujeres. Papá, pero qué, a ver. Y no pisaron un plantel educativo, porque a veces nos justificamos. No, pero ¿cómo voy a yo ayudar si usted es la que más sabe, mujer? Porque terminaste una carrera. Con tu vida puedes ayudar a educar a tu hijo. Aquí en esta casa se respeta y se acuesta uno a esta hora. No, pero no hemos terminado de ver el desafío. Bueno, terminamos, se lavan los dientes y acostarse. No, pero es que no, porque deben respetar el sueño del otro. Educar, hermanos. Educar, y eso no se trata de vivir en la ciudad, en el campo, no, es formar, educar. Aquí no habla de tareitas de cuaderno ni de libretas, formar vida, formar mejores seres humanos. Mejores seres humanos. Y encontramos también la última, y esto en el caso de ayuda en la educación, Génesis capítulo 18, versículos 17 y 19, que lo estudiábamos el domingo pasado sobre Abraham, que Dios sabía que él iba a educar a sus hijos. Encontramos a los de Recab, Jeremías 35, que les prohibió a sus hijos, y esto a sus hijos, beber vino, y no eran sacerdotes. Y encontramos lo que dice Josué capítulo 24, versículo 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso no lo dice él a su familia, lo dice a la sociedad y al pueblo de Israel. Le dice, si a vosotros os parece servir a otros dioses, bueno, si allá el vecino permite esos cortes a su hijo, o que vista así o que vista allá, bueno, eso es él. Pero mis hijos vestirán con honra, como hijos varones que conocen a Dios. Que conocen a Dios. Mis hijas vestirán, andarán como es honra para Dios. No, pero es que la moda que dijo Josué, si a ellos les parece, pero acá no, en mi casa. Y la última, mis amados, no se esté quejando o hable mal de los suyos. No hable mal de su esposa, no hable mal de su esposo, no hable mal. Mire, ¿por qué vivimos en una sociedad en la cual no se respetan las autoridades? A la policía, no se respeta la autoridad, porque nuestros hijos nos escuchan murmurar de las autoridades. Ahora, eso no quiere decir que usted no vaya a confrontar, esto está mal, no. Jesús lo hizo con los fariseos, les habló tal cual. Pero una cosa es murmurar y otra cosa es
aclarar o enfrentar el error. Eso no lo debes hacer. ¿Sí? Murmurar es como cuando están hablando de usted y cuando están hablando de usted, usted llega y todos se quedan callados. ¿Sí le ha pasado? ¿Por qué no siguen hablando? Porque están murmurando. Y la Biblia dice, cuando Moisés, ¿sí?, que murmuraban de Dios y de Moisés. Frente a esa realidad, mis amados, tenemos una sociedad en la cual si nuestros hijos nos oyen que hablamos mal de nuestra esposa, ¿cómo espera que la respeten a su esposa? Si usted habla mal de su esposa, ¿cómo quiere usted que ellos respeten a sus profesores si usted habla mal de ese profesor? ¡Ay, ya ese profesor, qué le pasa! Entonces, ¡ay, es que la policía! No, hable del hecho, no hable de la persona. Una cosa es hablar de la acción y otra cosa es de la persona. Pero cuando hablamos, es que la fuerza pública, eso es, todos son corruptos. Todos. Y por eso vemos nuestra juventud que irrespeta. Y también, si hablamos de nuestros gobernantes, una cosa es lo que ellos hagan, que no aprobamos, y otra cosa es que hablemos mal. Y si hablamos mal de esta autoridad, ellos también van a hablar mal de usted y no le van a respetar ni presente ni ausente usted. Usted me dirá, no, ellos me respetan. Llegue a esa edad en la cual usted, si usted le levanta la mano a ese que ya está así a esa altura. Y ha pasado. Y ha pasado que la hija le levanta la mano a la mamá. Y ha pasado. Entonces no hable mal de las autoridades. No hable mal de su esposa. No hable mal de su esposo. Si usted tiene algo que decir de ellos, a quien le confía esa persona, hable. Del presidente, Señor, tú permitiste que este señor quedara como presidente. Señor, obra en esta persona. Señor, me diste esta esposa, te la presento. Frente a esos factores, mis hermanos, y otras muchas, como varones de Dios, debemos imitar a Cristo. Solo usted no lo va a hacer. Tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Maravilloso Dios, gracias. Señor Dios, tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Te doy gracias por ese tiempo que estuve con esos líderes, con esos hermanos allá en Bogotá, en la cual, Señor, vemos la situación de iglesias locales, pero también de la iglesia en general. Señor, perdonamos a esos diótrefes y elogiamos, Señor, a esos Demetrios y elogiamos a esos Gallo, Padre, que tú utilizaste y sigue utilizando. Gracias por esos hermanos que oran por mí y esas hermanas también, esos hermanos que levantan mis brazos. Gracias por la familia que me has dado. Gracias por esta congregación, por cada miembro de esta congregación, los que no pudieron venir, por los que ya no están acá y están creciendo en otras congregaciones, que colocamos esta congregación. Sea hoy, sea mañana que tú vengas, estemos delante de ti y que podamos ver a esas personas que tú nos utilizaste como Gallo y como Demetrio para que llegaran al conocimiento tuyo, pero también a ser salvos por gracia. Por tu nombre te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe diciendo, mis amados.